Buenas noches. Carta de las Américas, un foro creado por la Organización de Estados Americanos con el apoyo de la Mesa Martín de Porres, inicia un nuevo ciclo de conversatorios de la Carta de las Américas. En esta oportunidad, el tema a tratar será gobernabilidad democrática frente a la corrupción rumbo a la octava cumbre de las Américas. Para realizar este conversatorio, hemos contado con la valiosa colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Nuestros invitados son el Dr. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, y el Dr. Alan Barney, presidente de Transparencia del Perú, el señor Jorge García, director del Departamento de Operación Jurídica de la OEA, y el señor Roberto de Miguel, especialista de libros. Nuestro conversatorio estará dividido en 4 bloques, siendo el primero de ellos gobernabilidad democrática y corrupción. Estamos frente a una crisis de confianza del ciudadano frente a sus gobernantes. ¿Cómo enfrentamos esta situación y reformamos el sistema democrático? ¿Qué hacer? Cedo el uso de la palabra a lo mejor a la Barney para que nos dé sus comentarios al respecto. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en esta importante cátedra de las Américas. Además, es un tema de gran actualidad. Por lo menos en el caso del Perú, y estoy seguro que en muchos otros países de la región, la corrupción se ha convertido en el principal motivo de preocupación de la ciudadanía, conjuntamente con el tema que es la seguridad ciudadana. Pero claramente la corrupción está en lo más alto de la ley. Ahora, en relación con el primer tema que nos toca examinar, yo plantearía un enfoque basado en 3 aspectos. En primer lugar, la necesidad de instaurar la máxima transparencia del Estado. En segundo lugar, la reforma del sistema de justicia a fin de erradicar la impunidad. Y en tercer lugar, impedir el uso del dinero ilícito en las organizaciones políticas y en las campañas electorales. Son 3 aspectos que, a nuestro modo de ver, en la Asociación Civil de Transparencia, pero también en la Comisión Presidencial de Integridad, que tuve el honor de participar, hemos puesto mucho énfasis. En lo que se refiere a la máxima transparencia del Estado, eso tiene que ver con asegurar mecanismos objetivos que permitan acceso a la información. Además, un sistema de ética pública que, de acuerdo con la propuesta que hemos hecho, tiene como eje central declaraciones juradas de intereses de los más altos funcionarios del Estado, pero a partir de ahí todo un sistema de ética pública. Luego, perfeccionar la ley de gestión de intereses en el caso del Perú, o sea, lo que se denomina el NODE, y también evitar la llamada puerta giratoria, estableciendo sistemas en los cuales los funcionarios no puedan gestionar intereses sobre temas que han sido objeto de su función pública. Lo que se refiere a la delegación de extrema impunidad, eso va a depender mucho de cada país, pero básicamente de lo que se trata es de lograr un sistema por el cual haya una justicia pronta y efectiva que permita sancionar los delitos que se cometen en el caso que nos ocupa de corrupción, pero también de otros delitos importantes. De hecho, la última encuesta realizada por Proética en el Perú revela este tema como una de las principales debilidades que el país tiene en relación con la lucha contra la corrupción. Es decir, la debilidad del sistema de justicia para procesar y sancionar oportunamente a personas imputadas. Y por último, estamos en pleno proceso en el Congreso de una reforma de la Constitución electoral que tiene como uno de los elementos centrales en el cual hemos puesto mucho énfasis que he señalado, que es impedir el uso del dinero ilícito en las organizaciones públicas y campañas electorales. Es evidente que
una situación de mucho riesgo en los países, y hablo además en el caso del Perú, porque hay mucho dinero ilícito en el sistema financiero y la posibilidad de que este dinero ingrese, ¿no?, al sistema político de Cuba. Y para eso se requieren normas muy claras que impidan, ¿no?, el ingreso del dinero ilícito, por ejemplo, ¿no?, prohibiendo cualquier contribución de carácter anónimo a las organizaciones políticas o a las campañas electorales y otras instituciones más que cada país deberá implementar. Nosotros esperamos que como resultado de la labor en este momento el Congreso de lo está haciendo, podamos tener ciertas garantías para que los representantes sean representantes de los ciudadanos y no de los ciudadanos. Muchas gracias. Agradecemos mucho, doctor Vargas. Doctor Gutiérrez. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por participar en este conversatorio con tan distinguidos y destacados panelistas. Yo quisiera empezar diciendo que la corrupción a la que nos enfrentamos hoy es una corrupción claramente distinta, claramente diferente a la que conocíamos ordinariamente. Me animaría a llamar corrupción desde el poder. Y digo que es corrupción desde el poder porque la corrupción que estamos viendo es una corrupción que solamente es posible cuando el poder económico puede validarse con el poder político. De manera que este es un primer punto que me gustaría dejar sentado. Estamos hablando de corrupción desde el poder. Pero no solamente esa corrupción. También hay lo que conocemos como la microcorrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar el embajador, que hay que reformar el sistema de justicia, no cabe ninguna duda, que hay que tener un control sobre los dineros que ingresan a la política y hay que impulsar la transparencia. Pero me permitiría hacer algunas añadidos. El primero de ellos, necesitamos saber a qué nos enfrentamos, necesitamos conocer a qué nos enfrentamos. Y me da la impresión, tengo la convicción de que el Perú no está generando información suficiente, sistematizando esa información para conocer cuáles son los patrones de corrupción. La corrupción en un ministerio como Transportes o Vivienda es muy diferente que la corrupción en el sistema de administración de justicia. Es muy diferente. La microcorrupción es muy diferente a la mediana o a la macrocorrupción. Entonces, todos estos formatos de corrupción requieren respuestas distintas. Entonces, un primer alcance sería, o un segundo alcance sería, necesitamos generar información, necesitamos generar conocimiento para poder enfrentar la corrupción. Y hay también la corrupción de los invisibles, aquellos que no vemos. Porque vemos a los que operan directamente, vemos a los funcionarios públicos, pero hace un momento el embajador hablaba del conflicto, de la gestión de intereses, pero también del conflicto de intereses de los asesores. Aquí en el Perú, el gobierno prácticamente ha debutado con un caso de ese tipo. Un asesor es invisible, ni política, ni administrativamente la práctica tiene una responsabilidad, pero sí participa en la toma de decisiones en actos que luego pueden ser corruptos. Entonces, esos conflictos de intereses es fundamental también regular. Entonces, sumando a lo que ya ha planteado el embajador, añadiría que estamos hablando de una corrupción desde el poder, añadiría que tenemos que generar información para poder tener políticas públicas eficientes. Y hay un conjunto, hay una agenda que en el tiempo seguramente no me va a permitir en este momento, pero luego lo añadiré. Hay un conjunto de temas como el de los invisibles que necesitamos poner sobre la mesa. Muchas gracias, Julio. Decimos la palabra sobre el tiempo, de la perspectiva internacional de México. ¿Qué nos puede decir? En primer lugar, igual que el profesor, muchísimas gracias por la invitación a esta tan importante cátedra. Usted plantea una pregunta muy importante para América Latina y el Caribe en este momento, que es la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. La última encuesta de Latinobarómetro confirma que bajando en América Latina y el Caribe. Y
y los estudios académicos también demuestran que la corrupción socava la legitimidad del Estado y en particular del Estado de Derecho. Entonces este es un problema muy grande. La corrupción, entre los muchos efectos dañinos que tiene, hay uno en particular que es que consume confianza. Y la gente sabe cómo consumir confianza, pero es difícil producirla. Hay tres formas de producir confianza y de todas formas también tratar de limitar la corrupción. Dos han sido mencionadas por mis predecesores. La primera, asegurar que los funcionarios públicos estén blindados en un conjunto de reglas de ética que sean claras y precisas, fundamentalmente que apunten a los sistemas de conflictos de interés. Segundo, que los procedimientos de la administración pública sean simples, claros y transparentes en las decisiones que esos funcionarios públicos toman, en particular en el uso del patrimonio público o lo que se llama en la academia la transferencia de derechos de propiedad. A quién le toca una concesión, a quién le toca un contrato, a quién le toca un beneficio. Tercero, que los sistemas de información del Estado, en particular los contratos de grandes obras públicas, sean completamente abiertos y transparentes. Y un dato muy importante que están surgiendo de algunos de los casos recientes de corrupción, eso tiene que ser desde el momento que se preparan los pliegos de una licitación hasta que se entrega una obra completada. ¿Por qué es esto? Porque hemos descubierto que en muchos de los casos la corrupción no se produce al momento de la licitación, se produce con una adenda, se produce con una expansión del objetivo de la obra, con un cambio de circunstancias. Entonces la información abierta y transparente, y en particular el uso de la tecnología, para garantizar que uno pueda acceder a esa información en cualquier momento, ya sea un ciudadano, un competidor, un organismo de control, es fundamental. Lo más importante es que estas tres soluciones no son técnicamente imposibles. Las tenemos a la mano, las convenciones internacionales lo vienen marcando hace años y hay algunos países que han avanzado en buen camino en estos modelos. Por lo tanto, es algo que creo que los países de América Latina y el Caribe podrían hacer. Muchísimas gracias, señor Montiel. Señor Jorge García, ¿qué comentaron los legisladores? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Yo comentaría un poco lo que hemos hecho en el marco de la OEA en este campo. Lo hizo alusión Roberto al tema de las convenciones y eso fue uno de los avances que se han hecho en el marco de la Organización de los Estados Americanos en el año 90. Pionera, en el sentido de que en ese momento, y estamos hablando de hace un poco más de 20 años, se discutía si el tema de la corrupción era un tema de carácter internacional, si debía ser objeto de un compromiso jurídico vinculante por los estados. Hoy ya nadie discute eso, hoy ya es evidente, hoy es el tema de una cumbre de presidentes. La convención fue pionera, pero también expresó una concepción integral de cómo se debe combatir la corrupción. Quizás todo lo que quisiéramos y lo que quisieran los ciudadanos es que se pudiera decretar acabar con la corrupción, que hubiera un acto mágico con el cual se acabara la corrupción. Desafortunadamente no es así. Por eso, en alguna medida, la Convención expresa que el combate a la corrupción tiene que ser un proceso que quizás tiene un punto de inicio, pero que no tiene un punto final, que debe ser integrado con muchas decisiones de muchos diferentes alcances, con diferente contenido. Un proceso, además, que debe expresar una concepción integral, que implica medidas preventivas, muchas como las que acaba de explicar el embajador Wagner, que tienen que ver con el buen gobierno, con transparencia en temas de la gestión pública, de las contrataciones públicas, de la regulación de los servidores públicos, con el régimen de conflictos de intereses, con el régimen de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, con los mecanismos de participación de la sociedad civil, que tienen que ver también con que existan sistemas penales que funcionen, que estén tipificados los delitos de corrupción. Y por supuesto, que haya lo que en inglés llaman el enforcement, que se apliquen las normas, que efectivamente las instituciones funcionen, que hayan resultados, que se sancionen quienes cometen actos de corrupción. Y es un problema además en el cual la responsabilidad es compartida, por supuesto, de las instituciones del Estado, de los funcionarios públicos, pero también, como dicen los argentinos, para bailar tango se necesitan dos. Y también entonces el sector privado tiene una responsabilidad importante en esta materia, es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. La sociedad civil también tiene una responsabilidad muy importante y
la comunidad internacional. En ese sentido, en el marco de la OEA, además de adoptar esta convención, se adoptó un mecanismo de seguimiento que hace evaluaciones de qué tanto los estados están cumpliendo con los compromisos que han adquirido a través de la convención. Y allí se analizan en detalle temas como los que ya ha mencionado aquí el embajador Wagner. Por ejemplo, un tema que es muy importante para la consolidación democrática, el tema de los mecanismos de participación de la sociedad civil, incluyendo las normas de acceso a la información. Hemos logrado algunos avances en la región en los últimos años y por eso justamente en muchos países se han iniciado investigaciones y procesos en materia de corrupción, mecanismos que permitan también a la sociedad civil participar en la gestión pública, mecanismos que permitan a la sociedad civil hacer seguimiento de la gestión pública. Y también temas como los que se mencionaban de transparencia, en tener un buen régimen de integridad de los servidores públicos, régimen de conflictos de intereses, en normas en materia de que efectivamente se presenten las declaraciones patrimoniales por los servidores públicos para prevenir, por ejemplo, o investigar, servir de base para las investigaciones en materia de enriquecimiento ilícito, o las normas en materia que permiten, por ejemplo, que exista un sistema de función pública profesional basada en el mérito. Esas son otras tipo de medidas en las cuales se debe avanzar en los países de la región. Agradecemos mucho. Muchísimas gracias, señor García. Ahora le vamos a dar a cada uno de ustedes un tiempo muy corto, un minuto, mejor Wagner, para unos comentarios relacionados a lo que hemos escuchado de los otros panelistas. Sí, me parece que lo que señalaba el defensor del pueblo sobre los corruptos menos visibles, ¿no? Es un tema que es muy importante, y también el distinguir los distintos tipos de corrupción que se dan en la sociedad y por consiguiente las medidas que hay que adoptar. Efectivamente no es lo mismo combatir la microcorrupción que la gran corrupción, ¿no? Ahora, la microcorrupción además está muy vinculada, en el caso del Perú y de muchos países de la región, a la informalidad de la economía. Eso es algo que también hay necesidad de examinar y de trabajar. Por definición, quien actúa en la economía informal es una persona que no paga impuestos, o que no tiene una conciencia, ¿no?, de lo que es vivir en una sociedad organizada y no corrupta. Por consiguiente, hay no diría una relación directa, pero sí hay un caldo de cultivo en la medida en que, por ejemplo, en el caso del Perú, el 70% de la población económicamente activa trabaja en el sector económico. Entonces, ahí ya tenemos un problema que hay necesidad de abordar. Muchas gracias. Defensor, en este breve minuto, sus reflexiones. Bueno, en efecto, la corrupción consume confianza, y yo diría que la microcorrupción, para retomar lo planteado por el embajador, consume gran cantidad de confianza, más todavía, porque si el 70% de nuestra economía, no está muy distante de otras economías latinoamericanas, pero digamos que la nuestra es particularmente alta, si consume el 70% de nuestra población está consumiendo su confianza en estos pequeños actos de corrupción, que tienen una directa relación con la gobernabilidad, directa relación con qué hace el Estado por mí, cómo está atajando esa corrupción. De manera que hay que mirar este tema, no obstante que parece pequeño, como bien ha sido señalado, es un sumado, es algo sumamente importante, de un calado enorme para la gobernabilidad del país. Y además, porque esto hace que los bienes públicos sean más caros. Se encarecen los bienes públicos, la cobertura se reduce, la calidad se reduce, y los bienes privados a su turno también son más caros. Entonces,
Creo que hay que parar mientes en el tema de la microcorrupción. A menudo estamos pensando en la macrocorrupción, desde luego es importante, pero la microcorrupción necesitamos conocerla y necesitamos darle una respuesta. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Señor Enrique. Muchas gracias. Respondiendo a los comentarios de mis predecesores, además de las razones políticas y morales por las cuales nos importa el problema de la corrupción, porque la corrupción tiene un efecto devastador en el desarrollo y en la economía. El BID acaba de publicar un estudio en el que mostramos que existe una correlación muy fuerte, muy robusta, entre los indicadores de corrupción y la calificación de la deuda soberana de los países. Los países con mayor índice de corrupción pagan más por su deuda. Para los países en desarrollo, esta es la manifestación de que la corrupción les impide contar con recursos accesibles para sus mercados. ¿Cómo se resuelve esto? Además de las ideas muy buenas que me parece que hemos escuchado hasta aquí, creo que hay dos o tres cuestiones a tener en cuenta. La primera, el gran desafío de aquí adelante es mostrar la efectividad de las leyes que tenemos. Los países de América Latina y Caribe han aprobado muchísimas leyes, ahora hacen falta instituciones que las apliquen. Segundo, la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Los países que han utilizado, por ejemplo, Uruguay, que está simplificando todos los trámites a través de la tecnología, Argentina está usando expedientes electrónicos, muestran caminos en los cuales la discrecionalidad y el uso de la información se hace abierto con el uso de la tecnología. Hace poco escribí un artículo en el cual yo soy relativamente optimista de lo que nos toca por venir, porque justamente creo que los ciudadanos de América Latina están poniendo una presión, una demanda sobre sus gobiernos que a la larga va a hacer que estas medidas se vuelvan efectivas. Muchas gracias. Doctor. Sí, un par de comentarios sobre lo que han dicho los colegas aquí. Uno, coincido con el defensor del pueblo en el sentido de que tenemos que tener datos mucho más robustos sobre el tema de la corrupción. El tema de la corrupción era un tema tabú hasta hace unos años, era un tema que no se investigaba, era un tema que en alguna medida se mantenía como oculto y por eso no había investigación con detenimiento en la materia. Muchos de los datos que hay sobre el problema de la corrupción siguen siendo datos de percepción, de encuestas, pero no son datos duros y tenemos que avanzar mucho más en el conocimiento de cuáles son efectivamente los problemas de corrupción, en dónde se están generando, cuáles son las causas y generar mecanismos de cooperación al interior de los estados y también entre los estados en esa materia, fortalecer lo que llamamos el intercambio de buenas prácticas de desarrollos relevantes que hay en la materia, también fortalecer el intercambio de información sobre casos concretos, qué estamos aprendiendo de las investigaciones que se están realizando, cuáles han sido las dificultades que se han encontrado, qué nos están enseñando esas investigaciones y cómo debemos mejorar los procedimientos hacia adelante. Y también me parece que es muy válido lo que decía Roberto sobre el tema de que tenemos un gran desafío en la implementación de la legislación. No solo en la implementación de la legislación, sino que en las instituciones funcionen. Nosotros analizamos a 139 instituciones de control superior, poderes judiciales, fiscalías, contralorías, y parte de lo que encontramos es que en muchas de esas instituciones no hay resultados. Como no hay resultados, no están sistematizados los resultados, o es difícil conocerlos. Y si no hay resultados, ¿cómo se va a poder evaluar efectivamente si esas instituciones están cumpliendo con sus objetivos, si están siendo eficaces, si están siendo eficientes? Muchísimas gracias por los comentarios hechos por todos. Pasamos al segundo bloque, que es corrupción y desarrollo sostenible. Deseamos escuchar los comentarios de nuestros invitados en qué medida consideran que la corrupción afecta el desarrollo del país o de un país en general y por tanto el bienestar de los ciudadanos. Embajador Wagner, es un tema creo que muy importante porque va de la mano el tema de bienestar, derechos humanos y corrupción. Sí, naturalmente. Algo que es importante también, creo yo, en ese sentido, es que la ciudadanía tome conciencia de que la corrupción no es algo que está por allá arriba, ¿no? De que es alguna gente corrupta que trabaja en el Estado, ¿no? O en algunas empresas, pero que no es algo que le toca directamente, ¿no? Yo creo que lo que está ocurriendo actualmente en nuestros países, especialmente a partir del caso escandaloso del Lavallato y de otras empresas
constructoras, creo que está haciendo tomar conciencia más. Yo voy a citar algunas cifras tomadas del World Economic Forum, del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. ¿Cuánto cuesta la construcción? Es importante tener un concepto claro sobre esto. Dice, de acuerdo con estas fuentes, la construcción cuesta entre el 3 y el 4% del Producto Bruto Interno de los países. Eleva el costo de hacer los negocios en 1000%, pero los pobres destinan entre el 5 y el 8% de sus ingresos, ¿no?, al pago de cohetes. Ahora, en el caso del Perú, el caso de Lavallato va a significar una disminución de 1 punto del Producto Bruto Interno, lo cual significa que 150.000 peruanos no podrán salir de la pobreza. Bueno, estas son cifras que realmente nos deben llamar la atención y difundidas, como de hecho han sido, porque son parte del último informe sobre corrupción en el Perú, deben llegar a tomar conciencia en la población. Ahora, poco a poco la gente ya va haciéndose consciente de esto, y por ejemplo, en la última encuesta de Proética sobre la corrupción en el Perú, el 45% de los encuestados considera que la corrupción reduce sus oportunidades y las de sus familiares de conseguir empleo. El 42% considera que perjudica su economía familiar. El 30% reduce la calidad de las obras públicas de su localidad, y así en adelante. Lo curioso es que, a pesar de esto, a pesar de que, digamos que casi el 50% de los encuestados reconocen que la corrupción afecta a su economía familiar, ¿no?, sin embargo, solamente el 50% tiene un rechazo definido contra la corrupción. El otro 50% considera que es necesario algo de corrupción, ¿no?, para facilitar las tareas de desarrollo, de que es casi inherente la corrupción al sistema de trámites públicos que existe, ¿no?, y que por último, si un funcionario es corrupto pero hace obras, no está tan mal. Bueno, esa es una cosa que tenemos que ir modificando, porque debemos llegar a tener una cultura de la integridad. Y la cultura de integridad no solamente es materia de leyes y reglamentos, sino no es algo que debe nacer de abajo hacia arriba, desde los padres, con sus hijos, ¿no?, y de ahí en adelante, ¿no? De manera pues que otro punto que quisiera señalar para terminar es que es interesante que ya no solamente se atribuye la corrupción en el Estado, sino también en la empresa privada. Yo creo que es algo que, por ejemplo, en esta misma encuesta que estaba mencionando, la mayoría de los encuestados consideran que los empresarios también tienen responsabilidad en las formas que pagan. No solamente son extorsionados por los empleados del Estado, sino que además ellos mismos, en el caso de Lavallato, es clarísimo, es la empresa la que promueve la corrupción. De manera pues que esto es algo también que nos debe preocupar, es decir, hay que generar integridad a nivel del Estado, pero también a nivel del sector privado. Es en general de toda la sociedad. Muchas gracias. Doctor Mateo Gutiérrez. Sobre este punto, yo quisiera señalar lo siguiente. La ineficiencia es el telón de fondo de la corrupción. Si el Estado es ineficiente, si las empresas son ineficientes, si el poder es ineficiente, es el escenario ideal para que haya corrupción. Voy a poner un ejemplo. Cuando en el Poder Judicial, por ejemplo, el sistema de justicia, particularmente en el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial no es eficiente, cuando se agolpan los expedientes, cuando hay una serie de procedimientos, cuando no existe tecnología, no se echa mano de la tecnología para administrar justicia y se notifica por cédula, todo eso hace que litigar, que acceder a la justicia sea muy costoso. Y entonces se apela a la corrupción de ida y vuelta.
propio ciudadano, el propio litigante. Entonces, esa ineficiencia del sistema de justicia promueve, facilita la corrupción. Por lo tanto, un esfuerzo para empezar a combatir eficientemente con resultados de la corrupción es ser cada vez más eficientes a través de procedimientos sencillos, a través de uso de tecnología, a través de transparencia, a través de participación, empoderamiento de la ciudadanía que pueda participar. Por la quinta parte de lo que pasa intramuros en el sistema de justicia, un ministro estaría preso. No sabemos qué pasa en los sistemas de justicia, y eso que pasa en el Perú pasa probablemente en toda América Latina. Entonces hay zonas del Estado que son completamente oscuras y gravemente ineficientes y por lo tanto generan gran corrupción. ¿Cuánto cuesta la corrupción? Yo creo que es fundamental, como acaba de decir el embajador Alan Wagner, es fundamental conocer cuánto cuesta la corrupción. La cifra tiene un efecto mágico cuando la gente entiende que el 8% de sus ingresos, la gente pobre, paga el 8% de sus ingresos por servicios que debiera recibir gratis, toma mayor conciencia. Cuando eso lo podemos poner en una cifra o en un porcentaje, yo creo que eso tiene un efecto. Pero yo me diré algo más. En este momento tal vez no tengamos una cifra o un porcentaje así exacto, pero lo que sí podemos saber es que ninguna sociedad y ningún Estado puede pagar ese costo de manera indefinida. Entonces tenemos que atajarlo de la manera más rápida. En el Perú, ¿qué significaría eso? Con las cifras que nos acaba de dar el embajador, significaría más o menos 75.000 millones de soles todos los años. El presupuesto es más o menos 145.000, 150.000 millones de soles. Bueno, pues sería más o menos 75.000 en cifras conservadoras. Ese sería el costo de la corrupción si nos atenemos a esa cifra. Pero además, también el sector privado, como ya se señaló, tiene un papel importante en esto. La corrupción necesita de abogados, la corrupción necesita de financistas, la corrupción necesita de bancos, de sistemas financieros. El negocio de la corrupción y esconder los recursos que surgen como consecuencia de la corrupción, por ejemplo, el lavado de activos, necesita de todo un soporte que requiere de parte de la sociedad, de parte del Estado, requiere una respuesta robusta y clara también. Y en este momento no se está dando. Entonces, este es un tema que tiene que ver también con el desarrollo, tiene que ver con el combate de la corrupción y me parece importante ponerlo sobre la mesa. Muchísimas gracias. Señor Miguel. Gracias. Algo anticipamos en el bloque anterior cuando mencionamos el estudio del banco con la correlación entre deuda soberana y corrupción. El embajador Wagner menciona unas cifras que son bien importantes y que son conocidas respecto de algunas de calificaciones que se hacen en cuantificaciones de cuánto puede incidir en términos del PBI de un país tener altos niveles de corrupción. Hace poco el Foro Económico Mundial estimó el porcentaje que en infraestructura se puede estar perdiendo en general en términos de corrupción y mencionaba algo cercano al 30% de los montos de los contratos. Ahora hay un tema bien importante aquí y es el siguiente: a diferencia de otro tipo de delitos, las partes involucradas en el trato corrupto no son las víctimas, son los actores. Y las víctimas solamente se enteran del resultado indirectamente. Hay ejemplos de todo tipo en donde, por ejemplo, contratos de salud en donde se terminan comprando medicamentos vencidos o de mala calidad, enferman a las personas en vez de curarlas, carreteras mal construidas que producen accidentes. Hay múltiples maneras en las cuales los ciudadanos terminan pagando ese costo, además del pago incremental en los servicios. Entonces, el impacto económico es muy claro y es muy contundente. Creo que la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué se hace al respecto? Y acá hay dos cosas que se dijeron que me parece que son bien importantes.
Primero, que esto no es solamente un problema del sector público, es un problema de la relación entre lo público y lo privado. Segundo, no es solamente un problema entre la relación de público y privado, porque esto también ocurre entre particulares, generalmente lo llamamos fraude. Pero cuando las empresas o funcionarios de empresas coluden, se ponen de acuerdo para defraudar a sus propios accionistas, también cometen un acto que es indebido y que distorsiona la manera razonable de hacer negocios. Esta forma más compleja de ver el problema de la corrupción es relativamente reciente, pero hay que profundizarla. Y hay que profundizarla con algo que se mencionó en el bloque anterior. Es importante tener cifras, es importante tener cuantificación, pero también es importante mostrar aquellos casos en los cuales se encontraron soluciones, para no tener una visión fatídica de este problema. Y hay muchos países, y no estoy hablando de países escandinavos, ni mucho menos, países en nuestra región que están implementando este tipo de soluciones. Por ejemplo, Colombia estableció un sistema georreferencial para hacer el seguimiento completo de los recursos que provienen de las industrias extractivas. Paradójicamente, esto que empezó como un sistema para que los ciudadanos conocieran la información de lo que hacía el Estado, quienes más los usan son los funcionarios del Estado para saber qué están haciendo ellos mismos con los recursos y hacer mejor política pública. En segundo lugar, quienes lo usan son los privados, para saber qué está haciendo la competencia con las regalías que están pagando. Algo parecido lo está haciendo Paraguay en estos momentos para llevar esto al plano de todos los gastos del Estado. Entonces, una idea bien importante que creo señalar en esto es que hay avances muy concretos, dependen de voluntad política, de tener las reglas y los incentivos alineados y del uso de la tecnología. Hay otro problema que América Latina está viviendo, y es que algunos mercados la están castigando por esta situación. Es un problema que voy a usar una expresión que se llama de-risking. Es la pérdida de corresponsalías bancarias en aquellas jurisdicciones que tienen niveles más altos de corrupción o no tienen buenas medidas de prevención de lavado de activos. Esto está impactando fundamentalmente al Caribe y América Central. ¿Qué es lo que implica? Se cortan las líneas de corresponsalía bancaria. Si usted es un exportador y quiere llegar a Estados Unidos y no tiene una corresponsalía bancaria, no puede exportar. Si no puede exportar, no puede crecer. Es un tema que también hay que prestarle atención. Muchísimas gracias. Palabras del señor Jorge García sobre ese tema. Yo de nuevo comentaría un poco lo que hemos venido haciendo en el marco del sistema interamericano y particularmente en el marco de la OEA en este tema. Nuestra convención, y estoy hablando de una convención del año 96, de hace más de 20 años, desde su preámbulo, reconoció claramente que la corrupción, dice ese instrumento, atenta contra el desarrollo integral de los pueblos. El tema de que la corrupción tiene unos efectos particularmente nocivos sobre la gobernabilidad democrática, sobre el crecimiento económico, pero en especial sobre el desarrollo económico de nuestros países, es algo que es evidente. Hay diversos estudios que así lo demuestran y que demuestran que en particular, y hay un estudio muy reciente del Fondo Monetario Internacional que demuestran que en particular los más afectados son los pobres. Los más afectados son los pobres por la corrupción, y particularmente determinado en la prestación de determinados servicios de salud, servicios de educación. ¿Qué hay que hacer? Hay muchas cosas que hacer, pero yo diría que hay áreas en las cuales hemos venido avanzando en la cooperación en el marco de nuestra convención y en otras áreas en nuestra organización, que tienen que ver con algo que es esencial, y es que las instituciones funcionen. Se necesita que las instituciones efectivamente funcionen, y que tienen que ver mucho con lo que decía el defensor del pueblo. Donde las instituciones son ineficientes, donde no hay transparencia en ellas, es el caldo de cultivo más favorable para la corrupción, que es lo que hemos venido evaluando en el marco del MECICI, que es el mecanismo que hace seguimiento a la Convención contra la Corrupción. Que cuando hay unos excesivos márgenes de discrecionalidad para los servidores públicos, cuando no hay transparencia, cuando no hay acceso a la información, cuando no hay unas reglas claras, allí está el mejor caldo de cultivo para la corrupción. Por eso se requiere justamente que las instituciones funcionen, que los marcos jurídicos existan, que sean transparentes, que la ciudadanía tenga la posibilidad de acceder a la información, de fiscalizar el funcionamiento de las instituciones públicas, que haya mecanismos de rendición de cuentas. Eso es todo lo que hemos venido evaluando y sobre lo cual se han venido haciendo recomendaciones específicas a los países y se ha venido haciendo el seguimiento de la implementación de esas recomendaciones.
La OEA también ha venido trabajando, y ya no necesariamente en el marco de esta convención, en otros campos que tienen que ver mucho con el buen gobierno, con la buena gestión pública, con la gestión pública efectiva, y que tiene que ver con temas que aquí se han mencionado, tema nuevo de lo que se denomina el gobierno abierto, los gobiernos sean mucho más transparentes, el tema de el uso de nuevas tecnologías, el gobierno electrónico, el tema, por supuesto, del uso de tecnologías, por ejemplo, en los mecanismos de contratación pública, que introducen mayor transparencia. Todo ese tipo de mecanismos son los que efectivamente van a lograr que tengamos instituciones mucho más eficientes, mucho más transparentes, y que eso redunde en que los más lesionados no sean los que siempre terminan siendo lo que son los más vulnerables, los más pobres, los que no tienen la posibilidad de defenderse. Muchísimas gracias. Estamos en esta ronda breve de un minuto de comentarios, mejor rápido. Bueno, quisiera referirme a lo que nos decía el representante de la OEA, y es la importancia de incorporar nuevas tecnologías en la gestión pública. De hecho, una de las propuestas que hemos realizado a través de la transparencia y la Comisión de Integridad es todo lo que tiene que ver con simplificación de trámites y la implantación del gobierno electrónico. Esto tendría un efecto muy importante en reducir los niveles de corrupción, porque al ser público, no solamente porque uno accede, sino porque el propio gobierno tiene el método de realizar a través de medios electrónicos sus operaciones, eso va a facilitar que no haya corrupción de por medio. Ahora, otro aspecto también importante en el caso de las empresas privadas es que se difundan cada vez más los programas de prevención, que en nuestro país todavía son escasos, los programas que llamamos de compliance. Y aquí hay un campo muy grande que creo se debe trabajar. Profesor, yo puntualizaría la necesidad, como ya se dijo, se nombró aquí, que no nos quedemos solamente en normativa, que no nos quedemos solamente en leyes. Tenemos, creo que leyes suficientes, necesitamos instituciones, tenemos partituras, necesitamos orquesta, tenemos la letra, tenemos la música, pero no tenemos instituciones que implementen, instituciones fuertes que implementen esta normativa. Y cuando realmente un Estado está comprometido con una política pública, eso se revela en el presupuesto de la República. El presupuesto de la República determina el compromiso que el Estado tiene realmente con una política pública. Si nosotros miramos nuestro presupuesto, no es precisamente que tengamos un compromiso de luchar contra la corrupción. De hecho, voy a poner un dato, de hecho, nosotros tenemos un sistema anticorrupción, pero que solo funciona bien. Porque los juzgados de corrupción a nivel nacional son los juzgados ordinarios. Es decir, un tema de corrupción se sepulta en los miles y miles de casos de todo tipo que llegan a un juez ordinario. El sistema anticorrupción no tiene presupuesto. Sin presupuesto solo es voluntarismo, buenas intenciones. Entonces, yo me quedaría con esa idea. Las leyes necesitan instituciones que funcionen y las instituciones necesitan presupuestos si realmente tenemos un compromiso con esta política pública. señor Miguel. Gracias. Estos sistemas que yo mencionaba, que se implementan en Colombia, en Paraguay y en otros países de nuestra región, generan dos resultados muy importantes para el gobierno y para la sociedad. Se recauda mejor y se gasta mejor. La consecuencia de esto tiene que ver con lo que usted preguntó en el bloque anterior. Esto genera más confianza de los ciudadanos en los gobiernos. Entonces, las buenas reglas, los buenos sistemas de información, el uso de la tecnología, ayudan a construir esa confianza en el manejo de los recursos del Estado. Yo insistiría, y lo dijo el defensor del pueblo, en el tema de las instituciones, en el mecanismo que tenemos de seguimiento de la Convención contra la Corrupción, por ejemplo, encontramos que a un 60% de las instituciones que fueron evaluadas se les hicieron recomendaciones muy específicas para mejorar sus sistemas de rendición de cuentas, sistemas para
efectivamente mostrar los resultados que tienen. Que al 51% de esas instituciones también se les recomendó fortalecer los sistemas de coordinación entre las instituciones de investigación, persecución y sanción de la corrupción, que es un tema crónico que se repite en la mayoría de nuestros estados. Las instituciones, por ejemplo, que tienen funciones de investigación en materia penal no se coordinan con las instituciones que tienen funciones de investigación en materia administrativa o en materia civil o patrimonial. Y también un tema que ya también ha sido mencionado aquí, el tema del fortalecimiento de las instituciones desde el punto de vista de sus recursos financieros, de sus recursos humanos, y que tengan un equipo profesional. Eso fue una recomendación que diría que reiterada prácticamente en todos los organismos que fueron evaluados por el MSCI. Se encontró que había una gran debilidad institucional en materia de recursos de esas instituciones, y sin recursos, por supuesto, no se puede generar resultados. Muchísimas gracias a nuestros 4 invitados. Entramos al tercer bloque, que es cooperación internacional en la lucha frente a la corrupción. Hemos visto en los últimos tiempos que la corrupción se ha internacionalizado, ha rebasado fronteras, las fronteras son hechos referenciales. Entonces, la gran pregunta es qué mecanismos legales de prevención y colaboración nos ofrece el sistema internacional frente a la corrupción y qué se está por hacer al respecto. Embajador Bartlett, esa es una palabra concreta. Gracias. Bueno, como mencionó el representante de la OEA en la primera ronda, se ha dado una base muy importante a nivel internacional al establecer que la cooperación en materia de lucha contra la corrupción es algo que debe ser vinculante entre los estados, y así ha quedado demostrado en las convenciones que se han adoptado al respecto. Sin duda son convenciones útiles. En el caso de la OEA, si bien el mecanismo de seguimiento ha permitido continuar enriqueciendo el ejercicio, tal vez sea el momento de darle una nueva mirada a la propia convención. Y yo me concentraría solamente en 2 temas. Uno de ellos es la cooperación judicial y judicial. Creo que todavía los procedimientos que estamos utilizando en esta materia entre nuestros países son sumamente anticuados y engorrosos. Toman demasiado tiempo y facilitan esta sensación de impunidad que existe en la región. En la medida en que se puedan hacer más expeditivos, ¿no? Naturalmente cumpliendo con las normas requeridas por el debido proceso, eso será extremadamente importante. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a las empresas privadas, sería muy importante que los estados establezcan, como ya lo ha hecho el Perú, una responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas, en el caso de delitos de corrupción. Porque eso realmente va a permitir que se pueda establecer un sistema de cooperación internacional que aborde ese problema, y que una empresa corrupta que ha sido sancionada y sentenciada en un país no actúe en otro país. Gracias. Doctor Walter Gutiérrez. Creo que estamos todavía diría, los primeros pasos de crear un sistema, un verdadero sistema interamericano, un sistema internacional de lucha contra la corrupción. Es verdad que hay que fortalecer la cooperación judicial, la cooperación policial, pero yo me diría que no tenemos en este momento, como sí existe, y esto porque ya hay instituciones y hay convenios regionales, incluso a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, hay estándares en materia de libertad de expresión, hay estándares en lo que se refiere a debido proceso, acceso a la justicia, pero estos estándares en materia de lucha contra la corrupción todavía son un objetivo por alcanzar. Hay desde luego que echar una mirada a la Convención contra la corrupción. Como aquí se ha dicho, esto hasta no hace mucho se miraba con cierta distancia, no se caía en la cuenta que la corrupción venía de afuera, se había globalizado, pero también teníamos corrupción doméstica. Entonces yo creo que estamos en una primera etapa de ir creando todos estos instrumentos, todos estos espacios internacionales, y en este esfuerzo por hacer este trabajo internacional no podemos
descuidar la creación misma de un sistema nacional. En el Perú no lo tenemos. No sé si podemos hablar, si en Argentina, en Colombia, podemos tener propiamente, o tienen propiamente un sistema anticorrupción. Entonces, yo creo que parejamente al esfuerzo por crear espacios internacionales hay que fortalecer los espacios nacionales. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Entonces, Miguel. Quisiera responder su pregunta volviendo a una distinción tradicional en este tema, que es la parte de prevención y la parte de represión. Creo que en la parte de prevención a veces olvidamos que hemos sido relativamente efectivos en materia de cooperación. Voy a citar dos ejemplos. Las reglas del GAFI y el grupo ECON, que tienen que ver con el tema de prevención del lavado de dinero. Ahí hemos logrado un muy buen y muy activo intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera, por supuesto con requisitos muy estrictos de confidencialidad, porque son informes de inteligencia. El Banco Interamericano de Desarrollo trabajó prácticamente con todos los países de América Latina y el Caribe, ayudándoles a establecer esos sistemas. Lo mismo ocurre con el tema de las reglas de intercambio de información fiscal a partir de los principios de la OECD. Entonces, en materia preventiva, creo que estamos razonablemente bien, hemos avanzado. En general, como dicen mis predecesores, realmente lo que parece que el vaso está medio vacío es en la parte represiva, cuando intervienen las autoridades judiciales frente a un caso. Y efectivamente yo creo que ahí uno tiene todavía una tarea por hacer. Desde luego hay formas de entrarle a este tema que no necesitan estrictamente seguir los viejos protocolos establecidos, como si todavía no existiera la tecnología a través de nuestras cancillerías, preservando el debido proceso, las reglas que corresponden. Hay nuevas formas y nuevos instrumentos y nuevas herramientas en las cuales esa información los órganos judiciales la pueden compartir, la pueden utilizar y pueden avanzar en sus investigaciones. De nuevo, según cómo uno mira este tema, cuando trabajamos hace 20 y pico de años en redactar los documentos del MESICIC, uno no se podía estar formulando estas preguntas. Si uno lo ve en ese rango de tiempo, creo que tenemos avances importantes. ¿Cuáles han sido los rasgos que aceleraron los avances? Cuando ha habido acuerdos políticos regionales. Por eso creo que es importante lo que está haciendo Perú de convocar en la Cumbre de las Américas este tema como un tema muy importante. Segundo, cuando el sector privado y el sector público se han puesto de acuerdo de que esto les afecta a los dos. Por ejemplo, ¿qué es lo que el B20, el grupo que junta las empresas más grandes del mundo, le está pidiendo al G20? Registro de beneficiarios finales. Alguien diría, pero esto va en contra de los intereses del sector privado. El propio sector privado le dice al gobierno, ¿cree usted un registro para poder distinguir quiénes estamos en la economía legal y quiénes no están en la economía legal? Segunda circunstancia que creo que es importante y que puede ser parte de la discusión en la Cumbre de las Américas. Hay un momento en el cual el sector privado y el sector público tienen un objetivo común respecto a estas reglas internacionales. Yo creo que lo que falta ahora es la letra chica de la partitura y asegurarnos que donde nos han quedado lagunas por llenar las podemos completar. Muchísimas gracias, señor Cortés. Yo destacaría lo que hemos avanzado, pero lo que nos queda por hacer. Como decía, hace 20 años el tema de la corrupción era un tema de tabú internacional. Los de la banca multilateral hablaban de la letra C, que no se podía pronunciar, que no podía pronunciar esa letra, y hablaban de la letra C era corrupción. La corrupción no existía en los organismos internacionales, no existía en el mundo internacional. Hemos avanzado, ahora tenemos instrumentos vinculantes jurídicamente. En el Banco Interamericano tenemos una convención. Tienen 33 estados que son parte, solo hay un estado que no es parte de la convención, el estado del Caribe. Tenemos un mecanismo en el cual los estados han aceptado que se les evalúe, que se les evalúe sus instituciones, si funcionan, si son adecuadas, si tienen resultados, y que se haga el seguimiento de si están cumpliendo o no están cumpliendo. Que las organizaciones de la sociedad civil también participen en esos mecanismos, provean información y ellas mismas hagan seguimiento. Tenemos un acervo muy completo de diagnóstico de cuáles son el tipo de problemas que tenemos los países de nuestra región en esos campos, qué deben de hacer y unas recomendaciones muy concretas. En algunos de esos campos los países han avanzado, en otros todavía hay inmenso terreno por avanzar. Luego, algo se ha avanzado, creo que
el tema del fortalecimiento de la cooperación internacional es fundamental en el combate efectivo a la corrupción. Si bien coincido con el defensor del pueblo de que hay que fortalecer los sistemas nacionales, la corrupción hoy ya nadie duda que en muchos casos tiene un carácter transnacional y que no se es efectivo en el combate a la corrupción si no existe una efectiva cooperación internacional. ¿En qué hay que avanzar? En muchos campos. Yo diría, pues, estos mecanismos hay que fortalecerlos, y hay que fortalecerlos institucionalmente, hay que fortalecerlos incluyendo financieramente. Eso que implica también que se permita un seguimiento más efectivo al cumplimiento de los estados de sus compromisos y que los estados efectivamente cumplan con esos compromisos, que se fortalezcan mecanismos de cooperación, como los que he mencionado, en el intercambio, y aquí se ha mencionado, el intercambio de buenas prácticas, de desarrollos en los casos concretos. Y también lo que mencionaba el embajador Wagner es fundamental, el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional. Señalaría 3 áreas en las cuales algo se ha iniciado en el marco de nuestra organización y que tenemos que seguir avanzando, que es una cooperación jurídica internacional. Primero, directamente entre las autoridades encargadas de eso, los ministerios públicos, las fiscalías, que esas autoridades intercambien información directamente, que tengan redes de intercambio de información de manera efectiva, directa, en tiempo real, para la resolución de casos. Segundo, que existan unos instrumentos que faciliten la cooperación. Por ejemplo, en el marco de la OEA se está avanzando en un instrumento, un protocolo a una convención que existe en materia de asistencia mutuopenal, que permita el uso de las nuevas tecnologías en el intercambio de información entre esas autoridades. El viejo instrumento de las cartas rogatorias, eso ya no sirve. O sea, esperar a que las solicitudes se tramiten de un país a otro por todas las cancillerías, por unos procedimientos, mientras la criminalidad en corrupción y en otros campos la criminalidad organizada está transitando de manera inmediata, acelerada. Eso ya no funciona. Por eso se necesitan instrumentos como estos, acelerar los mecanismos también en materia de extradición, y en eso se está trabajando en un instrumento. Y también se está trabajando en un instrumento jurídico interamericano para facilitar los equipos conjuntos de investigación. Y en casos como quizás el caso más emblemático en este momento hay en la región de corrupción, justamente ese es uno de los instrumentos que se está utilizando desde los equipos conjuntos de investigación. Muchísimas gracias. Breve comentario, 1 minuto para cada uno de los expositores. Mejor Wagner. Gracias. Yo quisiera mencionar la importancia de que el sistema interamericano apoye, como ya lo ha mencionado en la ayuda de Lorea, la participación de la sociedad civil, ¿no?, en el proceso de cooperación internacional y de lucha contra la corrupción. Sin duda que la sociedad civil tiene un papel importante que cumplir, además de lo que es la cooperación entre los estados. Y quisiera mencionar como un ejemplo lo que nos ha ocurrido muy recientemente. El gobierno peruano creó la autoridad para la reconstrucción o cambio de la zona afectada por el llamado niño costero. Es un programa de inversiones de 25.000 millones de soles, aproximadamente 8.000 millones de dólares, en 3 años. Es tal vez el programa de inversión más grande del Estado. Y el jefe de la autoridad nos llamó a Transparencia y a Proética, su organización hermana, para que promovamos el establecimiento de veedurías ciudadanas, de tal manera de que la gente, las universidades, las instituciones locales, vigilen cómo se están ejecutando los proyectos, de tal manera de que si encuentran algo incorrecto, inmediatamente notifiquen a la autoridad y al mismo tiempo a la Autoridad General de la República, que está haciendo una vigilancia simultánea a la ejecución de las obras. Esta es una demostración más de cómo es que la sociedad civil tiene un papel importante que cumplir en la lucha contra la corrupción, y me parece que es importante que sea tenido en cuenta dentro de este ayornamiento del sistema interamericano en la materia. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Walter Gutiérrez. Sí, en mi intervención anterior hablaba de la necesidad de ir desarrollando ciertos estándares. Los estándares que hemos desarrollado a nivel del sistema interamericano, del sistema internacional en general, son estándares que nacen de principios o mediados del siglo pasado, se nutren de una realidad completamente distante, diferente a la actual. Me detengo en un tema puntual, por ejemplo, el secreto bancario.
El secreto bancario, la naturaleza del secreto bancario hoy en el siglo XX, 2017, es muy distinta, con una corrupción globalizada que se vincula al sector privado, que no es solo del sector público, sino también del sector privado, con capacidad para hacer leyes, darse leyes especiales, con capacidad para cooptar funcionarios de alto nivel, para cooptar ministros, para cooptar presidentes, para ingresar y salir del Poder Judicial sin ningún problema, es decir, con impunidad. Necesita repensar los estándares de debido proceso, de secreto bancario, que se desarrollaron en el marco de otra realidad. A eso me refería hace un momento cuando decía, estamos en los primeros pasos. Tenemos que construir esto para justamente darle ese marco a todos estos organismos internacionales para que puedan cooperar, para que los países puedan interactuar y poder combatir contra la corrupción. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Señor de Miguel. Muchas gracias y dado que es mi última intervención, agradecerles a todos el intercambio de ideas que ha sido muy interesante. Creo que me gustaría cerrar con la siguiente idea. Estamos en una crisis, como usted dijo al principio, de confianza causada por escándalos de corrupción. Las crisis se pueden aprovechar o se pueden dejar pasar. Creo que lo que está mostrando el gobierno de Perú y la comunidad internacional es que quiere aprovechar esta crisis para hacer las cosas de otra manera. Estas oportunidades nos van también a ayudar y a enseñar cómo tenemos que mirar la corrupción, cómo tenemos que medirla y dónde efectivamente tenemos que poner nuestros esfuerzos y nuestra energía. Hay un tema que se acaba de mencionar que quisiera recalcar y es el siguiente. En particular, la gran corrupción, la corrupción de gran magnitud opera a escala transnacional y nuestras respuestas por lo general son locales. Tenemos que reforzar nuestras respuestas transnacionales, nuestra cooperación y tenemos que fortalecer la economía legal y formal y proteger el Estado de Derecho. Eso es lo que va a asegurar que nuestros países puedan enfrentar los desafíos de desarrollo con mayor robustez y con mayor solidez. Señor García, comentarios. Igual agradecerles a todos porque creo que ha sido un intercambio muy productivo, muy fructífero. Dos o tres comentarios sobre el tema de la participación de la sociedad civil. Sin lugar a dudas es fundamental, Wagner, en el marco del proceso que hay de cooperación en la OEA, denominado Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Hay una serie de espacios a través de los cuales la sociedad civil puede participar, puede, por ejemplo, presentar informes paralelos a los que presentan los estados, participa en las visitas in situ que se hacen evaluaciones, participa en la elaboración de las herramientas de cooperación que hay, pero por supuesto hay todavía un espacio muy grande para que la sociedad civil contribuya a la cooperación internacional contra la corrupción, y es fundamental. Sin la sociedad civil no se habrían logrado los avances que se han logrado hasta ahora, y sin la sociedad civil no se van a lograr los avances que se necesita que se logren hacia el futuro. Y en relación con lo que decía el defensor del pueblo, diría que sí hay unos retos todavía pendientes hacia el futuro. En nuestra convención, en la Convención Interamericana, está previsto expresamente que el secreto bancario no puede ser un impedimento para la investigación y persecución de los actos de corrupción. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que tenemos pendiente de evaluar en los estados, que tenemos que evaluar y que el mecanismo va a tener que asumir en el futuro, de evaluar qué tanto realmente eso está implicando en los marcos normativos institucionales de los estados. Y otro tema que es fundamental y que particularmente en Perú ha sido un tema muy importante, es el tema de recuperación de activos, el tema de los bienes, que es otro tema que está previsto en nuestra convención, que no ha sido analizado, que no ha sido evaluado, pero que vamos a tener que evaluar también hacia el futuro. ¿Qué pasa con los bienes que sustraen funcionarios públicos, que se llevan a otras jurisdicciones, y cómo se fortalece la cooperación para recuperar efectivamente esos bienes? Muchas gracias. Entramos a la etapa final de este conversatorio. Es un poco la conclusión de que cada cual de ustedes cree que podemos arribar a hacer preliminarmente. Se ha caminado sobre el tema de democracia, se ha hablado sobre el tema de los impactos económicos de la corrupción, se ha hablado sobre la normatividad que está regulando. No podemos dejar de comentar que de las reflexiones que han hecho todos ustedes se aprecia que la corrupción se ha transnacionalizado. Se nos ha agregado un concepto importantísimo que es la microcorrupción,
con la macro y que ambos desestabilizan, estamos viendo cómo a veces por la corrupción de un país a otro se transfiere riqueza. Se saca riqueza de un país y acaba transfiriéndose a otras economías por la corrupción. Entonces, todos estos temas que son muy relevantes han sido referidos por ustedes y invitaría a mejor Walter a que haga reflexiones finales en su presentación. Muchas gracias. Yo creo que tratándose de una cátedra como esta que tiene por finalidad contribuir a la próxima cumbre de las Américas, tal vez valdría la pena que yo dedique estas últimas palabras para incidir en la importancia de trabajar juntos de tal manera de fortalecer, perfeccionar, actualizar, dinamizar, ¿no?, el sistema interamericano de lucha contra la corrupción. Creo que tenemos un instrumento importante, se ha hecho además año tras año, ¿no?, un trabajo muy significativo a través de su mecanismo de seguimiento, pero creo que debido al momento que estamos atravesando, además, se nos presenta una gran oportunidad, porque hay una toma de conciencia sumamente importante a nivel de los pueblos y de los estados de que es necesario enfrentar de manera rotunda la corrupción. Y una forma de hacerlo, aparte de todas las medidas que a nivel nacional es necesario adoptar, porque es a través de la cooperación internacional. Yo creo que ese es el desafío que tiene la Cumbre de las Américas en el mes de abril, cuando se reúne aquí en Lima, y yo creo que debemos estar a la altura de ese desafío. Creo que todo lo que se ha dicho en este conversatorio proporciona elementos importantes para poder materializarlo de medidas concretas a ser adoptadas por los gobiernos. Gracias. Muchas gracias. Doctor Walter Gutiérrez, palabras finales. Para agradecer esta invitación y la posibilidad de concluir con tan importantes expertos en este tema, y para señalar que desde mi punto de vista insisto en la necesidad de ir desarrollando ciertos espacios y estándares de lucha contra la corrupción, espacios y estándares que van a nacer en cada país. Porque, por ejemplo, aquí en el Perú, el secreto bancario está alojado en el artículo 2 de la Constitución, es decir, en el núcleo duro de la Constitución, como un derecho fundamental. En los derechos domésticos, en los derechos locales, muchas veces el esfuerzo internacional no conversa con la normativa nacional. Por eso decía, me parece que estamos en una primera etapa que tenemos que empezar a transitar y compaginar el esfuerzo global, el esfuerzo regional, con el esfuerzo local. Y por eso insisto en la importancia de ir construyendo esos estándares. Hay la necesidad de releer, de reinterpretar estos derechos, porque esos derechos pueden ser valladales para la lucha contra la corrupción. Esos derechos como se construyeron en otro contexto histórico y que hoy no cumplen necesariamente los fines para los que fueron creados en su hora. Esto tal vez en este momento no sea tan fácil, pero hay que hacerlo. Hay una lucha en cada país y probablemente hay una lucha, un debate que hay que hacer en la región. De nuevo insistiría en el tema de la eficiencia. En la medida en que los estados sean, los servicios públicos, los entes gubernamentales sean más eficientes, se va a reducir el escenario para que pueda surgir o desarrollarse la corrupción. Creo que hay una relación directa entre, digamos, mayor eficiencia, menos posibilidades de corrupción. No digo que no haya corrupción, lo que digo es que hay menos posibilidades de corrupción. Y creo que estamos, como ya se ha dicho también, en una oportunidad absolutamente nueva. Nunca antes, a nivel de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de los actores políticos, de los organismos internacionales, nunca antes ha habido tanto alineamiento de una intolerancia
a la corrupción. Creo que eso establece un marco de posibilidad de actuación muy importante para poder alcanzar cada vez mejores estadios de lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez. Señor dirigente, ahora finales. Gracias. Estamos a muy pocos meses de la cumbre y diría que los ojos no solo de la región, sino de muchos países del mundo están puestos en Lima, de qué es lo que va a salir de esa cumbre. Una idea que creo que habría que considerar es que existe un menú muy grande de medidas para promover transparencia, integridad y prevenir la corrupción. Pero esta cumbre tiene que ser muy estratégica, tiene que elegir un número de medidas que los países puedan comprometerse y hacer seguimiento que las van a utilizar. No tienen que ser muchas, tienen que ser medidas que crucen los intereses de los gobiernos con el sector privado y los ciudadanos, y tienen que enfocarse en aquellas áreas en donde el problema se está manifestando con mayor agudez. Por ejemplo, el tema de las adquisiciones y las compras públicas y los grandes contratos del Estado. Se mencionó el tema de la reconstrucción en Perú y los recursos enormes que eso va a significar. Piensen ustedes en la demanda de infraestructura que tiene América Latina y el Caribe para superar sus brechas de desarrollo. Ese es un tema central y lo que creo que todos esperamos es que la cumbre sepa identificar estratégicamente 2 o 3 temas y llegar a compromisos que luego puedan implementarse y verificarse. Muchísimas gracias. Señor García. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por la invitación a participar en este conversatorio. Yo diría, compartiré un par de ideas. Uno es que a partir del camino recorrido que ya se ha recorrido a nivel interamericano, la convención que tenemos en el marco de la OEA, como lo decía, ha marcado una pauta en cuanto a cuál es el tipo de concepción, cómo se debe combatir la corrupción. Hay que profundizar en eso, hay que profundizar en cómo se debe combatir la corrupción, con un enfoque sistémico, no asumiendo que es algo que se pueda acabar de un momento a otro con una sola decisión, con un solo acto, que requiere enfoques en materia preventiva y en materia sancionatoria, que requiere muchas medidas, y hay que profundizar en una concepción integral del combate a la corrupción sistémica, organizada, permanente. Tiene que ser un esfuerzo, una política pública permanente en los estados, y en eso hay que profundizar y hay que avanzar mucho más. En el fortalecimiento de los marcos jurídicos, en el fortalecimiento de las instituciones y de instituciones eficaces y eficientes. Y por supuesto a nivel internacional hay que profundizar en la cooperación. Aquí hemos mencionado varias de las áreas en que es importante: la cooperación directamente entre las autoridades, la cooperación en el intercambio de buenas prácticas, la cooperación en los casos concretos y el fortalecimiento de la cooperación en la investigación y persecución de la corrupción que tiene el alcance transnacional. Allí hay todavía una serie de medidas que hay que avanzar. El tejido que se ha creado en materia normativa e institucional en ese campo no es completo, se requieren avances y se requiere fortalecer en ese caso todo lo que tiene que ver con la cooperación tanto en sus instituciones como en la eficacia de los procedimientos y los instrumentos con que se cuenta en esa materia. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los invitados por sus valiosos comentarios, sugerencias. Agradecemos especialmente a la OEA por su apoyo en la realización de este evento, a la Cancillería, a la Facultad de Ciencias de Comunicación de esta universidad, y por encargo especial de nuestro rector, invitamos a la Cátedra de las Américas que se realizará en la ciudad de Lima el 1 de diciembre con la participación del secretario general de la OEA, el señor Luis Armado. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención.